Mismo hay un indicio evidente. ¿Por qué determinados medios de izquierda están haciendo caer a Pedro Sánchez? ¿Por qué se está dejando caer a Pedro Sánchez? Porque Sánchez no es el uno. Va a seguir negándolo. De hecho, si a él le grabas haciendo algo y se lo muestras, dice que él no ha sido, que es inteligencia artificial o que es un impostor que se parece bastante. Bueno, menuda semana nos ha dejado la prensa con respecto a Sánchez. Y creo que no hemos pasado desapercibidos, no hemos pasado desapercibidos que los medios que antes tanto halagaban a Pedro Sánchez han cambiado su discurso y están haciéndole ahora caer. ¿Se han dado cuenta de que también son fachas? Vamos a verlo de la mano con Macarena Olona. Allá Aquí hay va. una pieza clave que es la que puede hacer que todo estalle y además con pruebas que son las que viene indicios aportando hasta la fecha. Víctor de Aldama es el único que está fuera de absoluto control. Si Víctor de Aldama llega hasta el final y aporta las pruebas que ya está apuntando a Zapatero, va a estallar todo. Y ahora mismo hay un indicio evidente. ¿Por qué determinados medios de izquierda están haciendo caer a Pedro Sánchez? ¿Por qué se está dejando caer a Pedro Sánchez? Porque Sánchez no es el uno. ¿Qué le diría yo a los partidos de la oposición? Hay que ir con todo. Hay que excitar a Víctor de Aldama y alentarle a que llegue hasta el final. Y si eso pasa por prometerle un indulto, cuando lleguen al poder, hay que prometer un indulto para que caigan las piezas principales. Aquí hay una pieza clave que es la que puede hacer que todo estalle y además con pruebas. Sin duda Macarena Olona va por todas, incluso ofreciendo indultos a gente que es capaz de hablar para derribar y ir con todo. No sé si es buena táctica, puede que sí, puede que no, pero no sería mala idea, no sé, no lo he pensado. Aún estamos en nuestras cabezas pensando en ese viaje que se hizo Sánchez con el Peyot, Cerdán, Koldo y Ábalos. Y bueno, y pensando que a lo mejor Sánchez no sabía cómo eran sus acompañantes, a lo mejor no sabían que tenía tendencia a las chicas de compañía, a lo mejor él era el único en ese coche que era más santo que el mismo San Pedro. Pero pensémoslo un poco con detalle. Tú viajas con unos amigos en un coche, con esta clase de amigos, y conociendo a Ábalos, pasan por un sitio, por una casa de compañía de estas, por el Olimpo, o por un sitio de estos, ya sabéis a lo que me refiero. Y de verdad, tantos días iba a estar sin que este tipejo Cerdán, o el mismo Koldo, o el mismo Ábalos, no se pare con Sánchez. Que, ojo, Sánchez, con un suegro. ¿Qué hacía el suegro de Sánchez? ¿A qué se dedicaba? Sánchez debe tener experiencia en esto. Imaginaos la rutita que se hacían estos cuatro. Y aquí nos quieren hacer creer que este tipo de aquí, Sánchez, no tenía ni idea. O sea, ojo al nivel que tienen que tener sus votantes, porque esto se dirige a sus votantes, sí, al socialista que está ahí, pero se dirige al socialista que está ahí. Es impresionante el nivel de ingenuidad que hay aquí. Y si no, no sé si sabíais que ese Peugeot 5008 era tope de gama, era un coche bastante caro. Asientos de piel calefactados, techo panorámico, sistema de sonido premium. O sea, no viajaban tampoco en cualquier coche. Y ya se había referido el PSOE de que era un vehículo constitucional. Y claro, aquí volvemos a lo de siempre, la hipocresía socialista, austeridad para el pueblo y lujos para ellos. Es lo que hay, ¿bien? Vox ya había dicho que esto era malversación, una malversación todas las letras y que devuelvan el dinero. Ojalá la condena fuera que devolviesen el dinero. Ojalá. Ahora imaginaos que están saliendo un montón de audios de muchos políticos del Partido Socialista e incluso del Partido Popular. Y están saliendo tantos audios que ahora mismo no saben hasta qué punto Ábalos y Koldo y Aldama tienen suficientes audios como para derribarlos a todos. La psicosis es enorme. Es enorme. Así que los medios, como Antena 3, no, La Sexta, por ejemplo, están
a hachazos con este tema. Con este tema, y a mí me sorprende. No, ya no lo están blanqueando. Yo creo que saben que va a caer. Yo creo que lo que saben es que va a caer. Y lo que saben es que como lo apoyen en este punto y se hundan con él, se va a hundir su audiencia. Y ellos piensan en su audiencia. ¿Y ahora qué pasa? Que ya, como ya saben que está perdido, como saben que es perdido, que hay pruebas, pues se pasan al otro bando. ¿Y el otro bando cuál es? Ese bando que lleva desde hace años diciendo que Sánchez es lo que es. Y nadie lo creía. Mirar aquí el trozo de vídeo de La Sexta. Psicosis es la palabra que mejor resume el ambiente ahora mismo entre los socialistas. Una vez que se ha sabido que Koldo García lo grababa absolutamente todo, esté redondo, los dirigentes socialistas andan preocupados por qué le pudieron decir en alguna conversación. Andan todos revisando su historial con Koldo. Sí, se ha despertado una auténtica psicosis en las filas del partido. Cuando estalló el escándalo el año pasado tras la detención de Koldo García, todo el mundo se precipitó a revisar sus móviles para saber exactamente los mensajes que se habían intercambiado con José Luis Ábalos y con su asesor. Pero ahora, una vez que han conocido que Koldo García se ha comportado como un pequeño Villarejo y que se dedicaba a grabar a todo el mundo, los dirigentes socialistas están intentando recordar en qué espacios han coincidido con él, puesto que siempre iba pegado al ministro, y sobre todo qué conversaciones ha podido grabar y si esas conversaciones les pueden comprometer política y personalmente. Hay una gran desolación en el partido y en Moncloa reconocen que es una tortura vivir con este goteo diario de informaciones. Grande. Qué grande. Imaginaos haberla liado tanto, haber sido tan corrupto, haber hecho tanto y no sabes en qué punto te han grabado y en qué punto vas a salir diciendo tal cosa y cuál. La psicosis tiene que ser enorme. Bueno, pero ya Koldo ya está admitiendo que ha tenido contactos con empresarios y que el tema de las mascarillas era fraudulento, pero él dice que solo transmitía la información, que es completamente inocente, sí. Bueno, socialista, ¿y qué has aprendido de esto? Pues demuestra que la cultura, el derroche del PSOE, tu dinero, para sus lujos, no para ti, para sus lujos. Koldo es la punta del iceberg. Si él movía los hilos, ¿quién más está mintiendo? Pensarlo. Si él movía los hilos, si Sánchez movía los hilos, si Koldo, si Ábalos movía, ¿quién más está metido? Ahí hay alguien más, hay más cosas, se esparce más esta corrupción. Sánchez está acorralado. Cada día que pasa pierde credibilidad y imaginaos todo lo que está por salir. Eso, si ahora está hundido, ¿qué es lo que queda? Si ahora está hundido, ¿qué es lo que queda? Queda apartarlo del partido, sustituir rápidamente, amputar la cabeza y poner otra cabeza. Porque el pulpo del que tanto yo he hablado en vídeos anteriores tiene todos los tentáculos ya podridos, algunos amputados y ha llegado. El cáncer ha llegado hasta la cabeza. Ha hecho metástasis en la cabeza, que es Sánchez, y hay que cambiarlo. ¿Pondrán a Paje? ¿Pondrán a Zapatero? ¿A quién van a poner ahora? Porque Sánchez va a ser sustituido, eso seguro. Bueno, y según las encuestas, 62% de los españoles cree que Sánchez sabía que la trama Koldo estaba allí. Más de la mitad del país no se traga ya sus mentiras, y esas son las encuestas. El PSOE cae a mínimos históricos. ¿Recordáis cómo decían que eran los más transparentes? Mirar las encuestas. Un momento, yo la tenía por aquí una. Mirar. No la tengo, pero bueno. Las encuestas dicen que se queda el 103 en tema de escaños y demás, o sea que es increíble. Y bueno, Twitter, dimisión Sánchez, es trend topic como es normal, y PSOE corrupto también. Lo mejor, Ciudadanos tuitea. Si el 60% cree que robáis, ¿no es democrático dimitir? Si haces una encuesta y sale el 60% que piensas que has engañado, has sido un corrupto, ¿no sería democrático dimitir? Y repito, no sé, y creo que lo último que ha publicado Sánchez en su X es el tema publica un tuit sobre el orgullo LGTBI, ¿no? Eso es muy lógico. Eso es una cortina de humo patética, la verdad. Mira, el caso Koldo afecta a un buen número de instituciones y a socialistas muy destacados. Carlos Marqueta. Sí, Sandra, porque esta presunta trama medió con diferentes administraciones públicas para esa compra de mascarillas. De esta forma lograron cerrar contratos con Adif y Puertos del Estado, que dependen de Transportes, ministerio que entonces dirigía en pandemia Ábalos, también con Interior al mando de Marlaska y con una empresa vinculada al Ministerio de Sanidad, que entonces lideraba Salvador Illa. El caso salpica además a varios organismos
varios gobiernos autonómicos, como por ejemplo el de Canarias o el gobierno de Baleares. Entonces, ¿quién lo presidía? Pues el actual ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso hoy, Francina Armengol. De los casi 54 millones de euros de dinero público que consiguió Soluciones de Gestión, apenas gastaron 7 en material y fue todo gracias a él. La posición del ex asesor de Ábalos fue determinante para dar luz verde a esas operaciones. Aunque no solo Koldo García cobró presuntas mordidas, también lo hizo el empresario Víctor de Aldama por más de 5 millones, o el cerebro de la operación, Juan Carlos Cueto, pendiente de juicio por otro caso de corrupción, y quien nombra, según el sumario, al ex jefe de Koldo. La policía investiga 9 adjudicaciones con diferentes administraciones, entre ellas ministerios y gobiernos autonómicos, en ese momento presididos por el PSOE. Parte del dinero que percibieron los investigados traspasó las fronteras de España. Otra parte, apenas 5 meses después de firmar los contratos, lo gastaron en viviendas. Koldo García llegó a comprar 5 en Alicante, incluso una la puso a nombre de su hija menor de edad, algo que según el auto de la Audiencia Nacional intentaría remediar meses después, porque en los últimos tiempos el hombre de confianza de Ábalos tomaba más precauciones. Quería tratar los temas en persona, intuyendo que había pinchazos en sus teléfonos, sospechando ya que la policía estaba tras sus movimientos. Bueno, pues esto decía Antena 3 ya en 26 de febrero de 2024. Y esto me parece increíble que hayan sido tengamos esta información desde hace un año y todo esté saliendo ahora. Sin duda, esto nos demuestra que de aquí a un año pueden salir aún muchísimas cosas más de las cuales no nos esperamos nada. Y bueno, yo estuve viendo el directo de la salida de la UCO, de Ferraz. Salió uno de la UCO, un guardia civil primero, y luego salieron otros 2 con 2 cajas por la parte del garaje. El primero salió con una mochila. Estuve comiendo en el trabajo mientras pasaba todo esto. Increíble. O sea, cómo está desarrollándose todo esto. Mientras leo un tuit de Óscar Puente intentando blanquear este acto de la UCO allí en Ferraz. Bueno, y tenemos aquí unas distintas portadas y recortes de prensa sobre Illa. Y es que Illa se ha visto salpicado, todos ya sabemos a estas alturas. Según OK Diario, Illa mantuvo reuniones con José Luis Ábalos, exministro de Transporte, durante la gestión de contratos de las mascarillas en el año 2020. ¿Qué sabía Illa? No ha explicado si estaba al tanto de los presuntos sobresueldos a asesores. No lo ha explicado aún, según OK Diario. Aquí vemos recortes de prensa en lo que podemos leer de la financiación singular a la OPA, las 4 horas misteriosas de Sánchez con Illa en Moncloa. La UCO entra en Ferraz, la UCO entra en la sede del PSOE de Ferraz, en Ferraz, también en Adif, el Ministerio de Transportes y Carreteras, en busca de documentos de la trama Cerdán, Ábalos y Koldo. Mencionan los secuaces pero no al jefe, Sánchez. Zapatero presiona a Sánchez para que ceda y deje la presidencia en manos de Illa. Mirar. Illa se reúne de urgencia con Sánchez en la Moncloa en medio del escándalo por el caso Cerdán. Si puede ser aún peor el plan Zapatero para reemplazar a Sánchez por Illa. Eso sería apoteósico si Illa consigue ser presidente cuando tiene esos vínculos allí en Cataluña. Madre mía, sería un desastre absoluto. En otro recorte, la empresa fantasma que se hizo de oro con los contratos de Illa compró inmuebles de lujo por 30 millones. Un audio de Koldo podría aclarar el vínculo de Illa con el mayor pelotazo de la pandemia. Sanidad pagó de 300 millones a empresas, pagó más de 300 millones a empresas con dirección desconocida. Por el amor de Dios, pues los contratos son sospechosos con respecto a Illa y los contratos de sanidad. Bajo su gestión, el Ministerio de Sanidad adjudicó contratos urgentes a empresas vinculadas a la trama. PP y Vox piden que declare en la Audiencia Nacional. A Illa le piden que declare. En palabras de Illa, que simplemente cumplía órdenes del gobierno. Así pasaba la pelota. Pero nos preguntamos, ¿puede Sánchez simplemente echarse a un lado y señalar a quien quiere que le sustituya? ¿Qué dice la Constitución sobre eso, en este recorte del debate? La Constitución establece
como proceder en caso de que Pedro Sánchez confirmara su decisión de dimitir como presidente del gobierno. En este caso se seguiría el mismo procedimiento que cuando dimitió Adolfo Suárez en el 81. Fue precisamente en la votación de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23F que frenó el rey Juan Carlos. En el artículo 101 de punto 1 de la Constitución, el que establece qué hacer en caso de que dimite el presidente del gobierno. En concreto señala lo siguiente: el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o por fallecimiento de su presidente. Además, el artículo 101.2 añade que el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Si finalmente Pedro Sánchez dimite, el rey deberá proponer un nuevo candidato a presidente del gobierno, como establece el artículo 62 de la Constitución. Con ese fin, don Felipe tendrá que convocar una ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria y trasladar el nombre del candidato a la presidenta del Congreso de los Diputados, la Armengol de los cojones. Si el candidato se somete a votación y obtiene la confianza del Congreso, hay un nuevo presidente sin elecciones. Si no obtiene la confianza, el rey deberá hacer propuestas sucesivas tal y como establece el artículo 99 de la Constitución. Y si transcurren 2 meses a partir de la primera votación fallida y ningún candidato resulta elegido, don Felipe debería disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo de la presidenta del Congreso. Esto es lo que dice la ley con respecto a si Sánchez dimite y se busca sucesor. Bueno, y hemos mencionado a Francina Armengol, la enchufada de la trama. Contratos en Baleares. Durante la pandemia su gobierno compró mascarillas a precio inflado a una empresa ahora que está siendo investigada. Conocía a los intermediarios. Armengol alega transparencia, pero no ha mostrado ningún tipo de documentos. Ha tenido una gran amistad estrecha con Ábalos. Ambos compartieron actos públicos y viajes institucionales entre el año 2020 y 2021. Estaban, parece ser, coordinados. Bien, y Sánchez la premió con un cargo justo cuando estallaba el caso Koldo, según dicen. Bueno, y en noticias de hoy, vemos aquí un recorte de prensa donde dice: la policía remite a la Audiencia Nacional una segunda filtración de datos de Félix Bolaño, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Salvador Illa y Francina Armengol. Esto es noticia de última hora, es un recorte de hoy. Ojo. Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. ¡Wow! Tremendísimo. Tremendísimo. Vamos a leer el recorte. La policía ha enviado a la Audiencia Nacional el hallazgo de una segunda filtración de datos personales a través de Telegram de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y de varios implicados en el caso. Se trata de una segunda filtración a través de esta red social que se produce en 48 horas. El jueves fue la primera, que afectó a otros miembros del gobierno como la vicepresidenta Chiqui Montero, los ministros Fernando Grande Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morán, Ana Redondo y Elma Sainz, y también exdirigentes del Partido Popular como María Dolores del Cospedal o Rafael Catalá, entre otros. La nueva brecha de seguridad que investiga la policía y que ha remitido a la audiencia se produjo la tarde del sábado y afecta a los datos personales como DNI, móvil, dirección de correo e incluso domicilio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, la presidenta del Congreso Francina Armengol, el presidente catalán Salvador Illa o la líder de Podemos Ione Belarra, según ha adelantado Cadena SER y confirman a F fuentes policiales. Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, el ministro Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo.
Me pregunto si este intento de sacar a la luz estos datos personales, no sé si los están sacando a la luz o simplemente ha sido un intento de sacar algo más de verdad con todo esto, con este caso. Bueno, y para terminar este vídeo vamos a ver esa cara de ira que tiene Sánchez con la vena hinchada, respondiendo a Rufián, el cual le desafió y le provocó al chucho, ¿no? Provocó al perro. Y así Sánchez, de manera global, clasifica todo esto que está pasando como anécdota. ¿No te lo crees? Escúchalo con tus propios oídos. Sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido... Sentencia en firme, señoría. Que no hay sentencia en firme. El Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. No. Y mi organización es una organización limpia. Y sigue con eso. Y sigue diciendo que su organización es una organización limpia. Sin duda, socialistas, hacéroslo ver, porque no cuela. Y este hombre tiene una enfermedad, tiene una negación impresionante encima, que niega y reniega. Por más que te digan las pruebas, por más que te demuestren las pruebas lo contrario, él va a seguir negándolo. De hecho, si a él le grabas haciendo algo y se lo muestras, dice que él no ha sido, que es inteligencia artificial o que es un impostor que se parece bastante a él. Con este hombre no hay solución, está enfermo, es un psicópata y debe de ser expulsado de la Moncloa. Con este vídeo, señores, nos vemos. Que tengáis buen día. I don't need saving. It's everything I've been chasing.